Emprender no te hace libre, sino más esclavo. En realidad, el día que decidí renunciar y dejar a mi jefe, las cosas no fueron tan fáciles como pensaba. Cuando emprendí pensé que iba a ser libre, porque eso era lo que veía en todas las redes sociales. Libre de horarios, libre de jefes, libre de estrés. Pero la verdad es que al principio yo me convertí en la esclava más grande del mundo de mi negocio. No descansaba, me sentía culpable si no trabajaba y vivía con una ansiedad brutal por no rendir cada día. Así que te pregunto, ¿eso es libertad? Y la verdad es que no, eso es autoesclavitud. Voy a desarrollar unos puntos críticos que me pasaron cuando comencé. Primero, déjame decirte algo y es que emprender no es igual a ser libre. Sí es posible crear negocios y ser menos libres que antes o más libres, pero aquí tenemos que mirar si nos organizamos, si nos valoramos y si nos ponemos límites a nosotros mismos. Segundo, si no tenemos claridad y un propósito, nos vamos a convertir en una máquina de hacer absolutamente todo. Yo sé que muchas emprendedoras solo están huyendo de un trabajo fijo, pero no saben hacia dónde van. Entonces se llenan de tareas y se queman igual o peor que como estaban antes. Y tercero, esa mentalidad de yo puedo hacerlo todo sola también cansa. Esa narrativa mata nuestra energía. Así que no necesitamos ser unas supermujeres. Necesitamos estructura, tener una comunidad, dirección y sobre todo, qué tareas tengo que hacer a diario y cómo puedo delegarlas. Esto es lo más importante. Ahora, ¿cómo podemos comenzar a dejar de ser esclavas de nuestro negocio digital? Primero vamos a redefinir qué es el éxito para nosotros. Yo te puedo decir que no es cuánto hacemos todos los días, sino cómo te sientes tú haciéndolo. Pero lo más importante es diseñar nuestro día a día. No podemos dejar que el día nos devore o nos coma. Si tú no agendas tus propios descansos, la ansiedad los va a agendar por ti. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aprender a delegar o automatizar lo que nos drena la energía. Recuerda que si lo hacemos todo nosotras mismas o nosotros mismos, no vamos a ser nuestros jefes, sino vamos a ser unos empleados más de nuestro negocio y nos va a consumir muchísimo más tiempo. Vamos a hacer entonces un ejercicio. Yo lo llamo tu día ideal versus tu día real. Vas a dibujar dos columnas. En esta primera vas a escribir cómo sería un día de trabajo ideal para ti. Desde que te levantas hasta que terminas. Recuerda poner todo, si tienes que ir al gimnasio, si tienes que cuidar a tus hijos, hacer almuerzo, todo. Y en la segunda, descubre cómo es un día real tuyo. ¿A qué hora te estás levantando? ¿Qué estás haciendo? ¿No estás teniendo tiempo? Bueno, escribe todo. Ahora quiero que te hagas estas preguntas que son muy poderosas. Primero, ¿qué te estás robando a ti misma? No quiero que por emprender te olvides de ti. Segundo, ¿qué estás haciendo por miedo a que todo se caiga? No quiero delegar esa parte. Tercero, ¿qué actividad podrías eliminar o simplificar ya, automatizado, así tenga que pagar mensual algo? Y con estas tres preguntas, con este ejercicio, tú vas a crear conciencia y te va a permitir rediseñar tu vida con intención y propósito y sobre todo planeación. Recuerda que emprender no es trabajar más. Es vivir más conscientes, más libres y más fiel a nosotras mismas. Si no te sientes así, no estás emprendiendo, simplemente te estás castigando. Y tú no viniste a eso, viniste a expandirte. Por eso es importante que utilicemos las automatizaciones, la tecnología, que no tengamos miedo de pagarle a alguien si nos ayuda a tener ese tiempo libre para nosotros empezar a delegar y crecer. Que nuestra energía pueda ser en crear, en lo que nosotros realmente tenemos que dirigir en nuestra empresa. Entonces pasamos de emprendedor a empresario. Bueno, vamos a responder algunas preguntas del público. Marjorie, ¿cómo comienzo a delegar? Bueno, esta pregunta es importante porque cuando yo comencé a emprender no trabajaba 8 horas, sino que trabajaba 14, dormía muchísimo menos, dudaba muchísimo más, nadie me felicitaba, nadie me decía qué hacer y aún así yo seguía. Porque yo prefería eso a seguir de verdad perdiendo mi alma por un sueldo fijo. Pero está bien, digamos que al principio puede ser parte del proceso si estás trabajando y lo estás haciendo de noche. Yo siempre digo que hay un sacrificio cuando comenzamos.
Pero para delegar tú tienes que anotar muy bien las tareas de tu negocio. ¿Qué necesita tu negocio para funcionar? Lo que es sí o sí indispensable. Entonces, por ejemplo, manejar Instagram, hacer publicidad paga, hacer páginas web, publicar todos los días en las redes sociales, hacer videos todos los días, anota todo. Y vas a anotar cuáles puedo hacer yo, ¿cierto? ¿Cuáles puedo hacer yo? No, cuáles tengo que hacer yo obligatoriamente y cuáles puedo delegar. Y en la medida en que tú anotas cuáles puedo delegar, ahí es donde empiezas a buscar a alguien y empiezas a mirar presupuestos. Ahora, ¿qué presupuesto tengo para delegar, por ejemplo, la edición y posteo en las redes sociales que de pronto te quita mucho tiempo? Si tú eres la que tienes que grabar los videos, pues a ti sí te toca obligatoriamente grabarlos. Otra, ¿quién puede manejar mi publicidad paga? Y así poco a poco vas buscando personas que vayan manejando todo esto. Recuerda que el proceso también de conseguir una persona no pasa de la noche a la mañana. Eso también requiere entrevistar, empezar a ver contratos, probar por un mes, puede que la persona que contrates no te sirva y así va funcionando, ¿listo? Entonces, tareas clarísimas. ¿Cuáles son las tareas claras para que tu negocio funcione? ¿Qué puedo delegar? O sea, ¿a quién le puedo pasar esa responsabilidad? ¿Y cuáles son las tareas que definitivamente no y yo tengo que hacer? Entonces, yo tengo que grabar videos, yo esto no se lo puedo delegar a nadie, me encantaría. Ojalá mañana aparezca el robot que pues ya haga mis videos. Pero si tú empiezas a poner eso y a poner presupuestos, cuánto tienes mensual para pagar, te vas acomodando y vas encontrando personas. Si me estás escuchando, quiero hacerte una pregunta que me hicieron a mí y fue bastante fuerte. ¿Tú quieres realmente resultados o solamente estás buscando el estilo de vida que viste en Instagram? Esto es muy importante porque hoy en día se nos vende un sueño fácil, ¿cierto? Nos venden casas, carros, lujos, viajes, pero nadie dice que para facturar 6 cifras, primero vas a llorar, vas a perderte, vas a sentirte sola y muchas veces vas a querer rendirte. Eso es importante que lo hablemos. Yo también pensé que era solo abrir un perfil en Instagram, subir contenido y ya. Pero como tú, me enfrenté con mis miedos a mostrarme, me enfrenté a lanzamientos fallidos, me enfrenté a páginas web horribles, a videos fatales, con comparaciones tóxicas, con mensajes de haters. Así que yo te puedo decir que emprender no es fácil, pero sí es algo real. La verdad te va a llenar de mucha satisfacción cuando te organizas y aprendes lo básico de tu negocio. Así que es importante que tengas esas tareas, que definas tu rumbo, a dónde quieres llegar, cómo lo voy a hacer y también te unas o seas como terco, esa palabra, seas terco en una sola estrategia, que la domines. Aquí hay otro problema y es que una persona prueba una estrategia, uy, no me funcionó, otra estrategia, uy, no me funcionó, otra. Y yo creo que para dominar una estrategia hace falta probarla varias veces. Si después de probar una estrategia varias veces definitivamente no es la mía, no es con la que yo compagino más, podría utilizar otra y ver cuál estrategia se adapta más a mí, porque en el mercado vas a encontrar 1000 de información, de cursos, de contenido y está muy bien, pero también tienes que adaptarte a tu personalidad y a lo que tú eres. Y quiero hacerte otra pregunta si estás trabajando por tus sueños. ¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar hoy para tener libertad real mañana? Esta pregunta va a confrontar esos deseos inmediatos de que ya quiero mañana, ya quiero todo. Aquí tenemos que respetar nuestro proceso. Esas noches que yo no dormí, ese dolor físico, emocional, de luchar por un sueño cuando en realidad nadie más lo veía, cuando nadie más me apoyaba, cuando literalmente yo pintaba de día y de noche llegaba a cumplir, a trabajar por ese sueño, eso nadie lo ve. Y yo sí fui muy esclava de mis metas, pero porque quería ese resultado. Yo me encerraba a estudiar, a grabar, a planear, incluso a llorar y a volver a empezar, cuando al principio no tuve resultados. Duré muchos meses sin resultados, pero hoy, gracias a vivir ese proceso, yo vivo de esto. Así que esa esclavitud fue temporal. Así que la esclavitud sí puede ser temporal y vale cada segundo. Créeme que a medida que tú vas escalando, vas delegando. Todo lo vas aprendiendo. No pretendas tenerlo listo ya. Marjorie, ya quiero delegar todo, quiero que todos me hagan esto y yo no hacer nada. No, porque también es un proceso. Al principio yo no tenía el dinero para pagar tráfico, para pagar diseño, para pagar manejo de redes sociales, así que empecé sola. Empecé haciéndolo todo sola, yo hacía todo sola, empecé a tener personas, pero siempre fui muy guerrera. Siempre fui y lo soy una persona que me gusta seguir adelante, que a pesar de que hay tropiezos, sigo, no me rindo en eso sí, la verdad soy muy terca.
y los frutos los vas a tener. Entonces, ve paso a paso y verás que lo vas a lograr. Vamos a hacer otro ejercicio que me encanta y es mi libertad futura versus mis excusas que tengo en el presente. Vas a escribir en una hoja, primero, ¿qué versión de vida te duele hoy y no quieres repetir? Ese momento que tú digas, esto no lo quiero volver a vivir. Definitivamente no, no y no. Luego vas a responder, ¿qué precio debo pagar hoy para salir de ahí? Por ejemplo, mi momento crítico fue cuando perdí todo, caí en depresión, ansiedad, no dinero, no trabajo, no nada. Yo dije, ¿qué precio debo pagar hoy? Aprender, capacitarme, estudiar, hacerme responsable, dejar de tener excusas, negativismo. Y finalmente te vas a responder qué excusas te mantienen atrapada, esas que te estás poniendo. Es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo, es que no soy lo suficiente, es que no tengo el conocimiento, es que esa persona ya lo hizo, es que cómo voy a comenzar, es que no sé, es que todas las excusas. Créeme que este ejercicio de conciencia nos obliga a dejar de romantizar el éxito y creer que lo vamos a tener de la noche a la mañana y más bien nos obliga a empezar a ganárnoslo. O sea, cuando yo sé que yo soy una persona que tengo excusas, que soy negativa, que digo esto, es fácil cambiarlo. La verdad, todo esto es conciencia. Yo cuando yo decía, yo digo todo eso, yo me quejo, yo hago todo esto, ahí es cuando todo empezó a cambiar. Quiero decirte algo final. Emprender no te va a dar libertad al comienzo. Te va a exigir muchísimo más que cualquier jefe te esté exigiendo ahora. Pero hay una diferencia muy grande. Esto que estás comenzando es tuyo, es tu emprendimiento. Ese dolor que vas a vivir, ese proceso, esos fracasos, te pertenecen también y te van a hacer una persona muy grande. Ese esfuerzo que vas a hacer, si te toca de noche, de día, una hora, lo que sea, te va a transformar. Incluso si te toca los sábados y los domingos como yo, que no salía a ningún lado por trabajar, eso te va a transformar. Sí, al principio serás más esclava mientras aprendes, mientras aplicas, mientras todo. Pero al final serás tan libre como el tamaño de tus sueños para sostener tu sueño, comenzar a delegar, expandirte y dar tu mensaje, que sé que es lo que quieres. Así que nunca, nunca, nunca te rindas. Y menos cuando tengas un fracaso o un tropiezo, abandones. Porque ese fracaso, ese tropiezo y esa piedra es la que te va a dar el empujón para hacerlo muchísimo mejor.